La mayoría de las personas creen que mi trabajo consiste en vender felicidad embotellada. Esa es solo parte de la jornada. La verdad es que dedico una buena parte del día a alinear visiones con personas que hacemos cosas distintas y que vemos hacer cosas distintas. Y que a veces sienten que la humanidad, que las empresas, que las comunidades no estamos en la misma página. ¿Y saben qué? Con todos esos retos, sigo creyendo que este es el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Porque aquí aprendí algo que no aprendí ni siendo alcalde, ni siendo asesor presidencial, ni estudiando ciencia política, ni en ninguna sala de juntas. Que nadie llega a ningún lugar si pretende o quiere volar solo. Pero para contar cómo llegué a esa convicción, tengo que empezar donde empiezan todas mis historias, en una bellísima ciudad costera que se llama Cartagena de Indias. Tenía 10 años, era un niño con demasiadas opiniones para su edad. Mi familia, mi hermana, mi mamá, se los pueden decir en un minutito. Sin que yo se los pida, se los confirman. Y ese año, cuando tenía 10, fundé con 4 amigos de mi colegio la Asociación Nacional de Ecología. Éramos 5 niños del mismo colegio, de la misma clase, casi que del mismo barrio, y era nacional, por supuesto. Escribí también mi primera columna de opinión en el periódico local de Cartagena. Era contra el maltrato animal de los caballos cocheros en el centro histórico de la ciudad. No tenía poder, no tenía dinero, no tenía ningún cargo. Solo tenía una cosa que no me cabía adentro, una certeza, una convicción. Esto lo tenemos que resolver entre todos, o no lo resuelve absolutamente nadie. 30 años después, luego de haber sido alcalde, director de una agencia presidencial y ahora vicepresidente en una empresa global, sigo creyendo exactamente lo mismo. Lo que cambió es lo que entendí cuando no apliqué esa premisa sencilla del colectivo. La respuesta la encontré en algo que quise ser a los 10 años. Desde chico supe que quería ser piloto. No de esos que van de un lado a otro con una maleta, sino un piloto de avión, de esos 787-900 en el que llegué esta mañana, que me emocionó muchísimo. Ese piloto del uniforme, el de la cabina. Tardé años en entender por qué me llamaba tanto ese sueño. Hoy lo sé y se los cuento. Cuando el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, me llamó para decirme que me nombraba alcalde encargado de Cartagena, yo tenía 31 años. Un alcalde electo había sido destituido por la justicia, se había caído un edificio donde dolorosamente murieron 21 obreros y había un entramado de corrupción que nadie había querido ver. La ciudad estaba en déficit de caja y de sueños y de esperanzas. Los concejales aparentemente recibían sobornos a través de libros que dejaban en sus casas y en esa ciudad nadie me había elegido. Por mí no había votado nadie. Entré en esa oficina, me monté en la silla y me di cuenta que nadie aprende en un aula esta cosa. Desde esa silla, solo, con el título, no iba a poder con nada. Mi primer instinto fue el del piloto que quiere controlar todos los instrumentos él solo. Revisar cada lectura, tomar cada decisión, no delegar nada que importe. Duré exactamente 3 semanas con ese instinto. Hasta que la realidad me enseñó lo que los libros no habían podido y me recordó lo que había sido mi premisa de niño. Que un piloto no vuela solo, que hay copilotos, hay torre de control, hay tripulación. Sin ellos el avión no llega, no importa qué tan bueno seas. Nadie puede sostener una institución solo desde una sola silla ni desde una sola cabina. Las decisiones que duraron en Cartagena no las tomé yo solo. Las tomé junto
a personas cuando éstas lograron entrar a un modo de intereses comunes con un propósito común. Un concejal que no me quería, un empresario que desconfiaba del gobierno, una organización social que desconfiaba de los dos. Cuando los tres miraban a una misma dirección, cuando los tres sabían cuál era ese puerto de destino, las cosas empezaban a moverse, porque habían elegido volar juntos, aunque ninguno de los tres hubiera elegido a los otros dos como compañeros de viaje. Y así juntos logramos que las cosas comenzaran a moverse, que el tiempo empezara a traer cosas buenas para la sociedad. Conseguimos 680 millones de dólares en cooperación internacional, la cifra más alta hasta hoy en la historia de la agencia y de Colombia. Pasamos de déficit de caja a superávit en Cartagena. Llevamos a 17 funcionarios públicos a la justicia, con 2 trabajos al mismo tiempo, porque nunca dejé la dirección de la Agencia Presidencial de Cooperación. Ese fue el regalo que me dieron en el gobierno. Pero soy impaciente, no inteligente, porque lo más valioso que aprendí no fue cómo conseguir recursos o cómo combatir la corrupción. Lo más valioso fue entender el error que cometen la mayoría de los líderes, incluido yo, cuando las cosas verdaderamente importan. Mi peor error fue buscar aliados perfectos en lugar de aliados posibles. Aprendí que el liderazgo en la soledad de la cabina propia no es suficiente, que la tormenta no se vence controlando cada instrumento, sino que se cruza construyendo la tripulación correcta. Pero tardé más en aprender la segunda parte de esa lección. Mi peor error fue ese, porque cuando empiezo a pensar en retrospectiva, les quiero dar un ejemplo. Ese ejemplo que me costó más caro que cualquier tropiezo en el gobierno. Después de dejar el cargo de alcalde y de director de la Agencia Presidencial de Cooperación y pasar un momento por una organización de la sociedad civil, decidí lanzarme a ser alcalde electo de Cartagena, esta vez por voto popular, con mi nombre en el tarjetón. Y cometí exactamente el error que les acabo de describir, pero en carne propia. Me creí, como algunos políticos se creen, el único puro. Tenía razones, claro. Conocía la ciudad desde adentro, sabía dónde estaban los problemas y con esa certeza empecé a poner condiciones, a exigir pureza antes de tender la mano, a tratar como enemigos a quienes podrían haber sido aliados posibles. El resultado, pues construí un club de amigos, un club de personas que pensaban exactamente igual que yo. Y mientras construía ese club perfecto, la ciudad eligió a alguien más. Perdí. Ese 29 de octubre, perdí. Esa noche entendí algo que ningún cargo me había enseñado. Que el aliado posible se había ido con alguien más pragmático. Porque nuestros prejuicios nos bloquean para entender a los demás, para cooperar y avanzar con ellos. Por eso en la compañía en la que trabajo hoy y en el sistema en el que trabajo hoy, lo más importante es trabajar con una gran diversidad de aliados, que son los que nos hacen más fuertes y nos ayudan a llegar más lejos. Y aquí vuelvo a pensar en eso de ser piloto, porque ningún piloto elige, si ustedes lo piensan, a quién lleva a bordo, pero sí decide cómo cruza la tormenta con los pasajeros y los aliados y los instrumentos que lo acompañan en ese vuelo. Miren, eso sí que fue un aprendizaje a pulso. Cuando terminó mi tiempo en el gobierno, me hice la pregunta que se hacen muchos después de la vida pública. ¿Ahora qué? Habían meses de consultoría, había reflexión, había la tentación de lanzarme de nuevo a algo y mi familia decía, por favor, no. Porque la inacción me mata más que el riesgo. Y porque esa mentalidad de hacer algo por la gente, de actuar por las causas, es lo que verdaderamente me mueve. Y cuando uno empieza a pensar cómo moverse hacia un lado, no es fácil llegar a la conclusión de que el sector privado, después de uno haber forjado su vida en lo público, es el lugar adecuado. Cuando llegó la oportunidad me preguntaba la gente, ¿sector privado?
empresa global? ¿Cómo vas a hacer eso compatible con lo que tú eres, con lo que tú sueñas, con lo que tú crees? Como si lo público tuviera el alma y lo privado tuviera los recursos. Lo que descubrí es que esa división es exactamente el tipo de pensamiento de suma cero que destruye alianzas y que acaba con la posibilidad del liderazgo que mueve a más personas. Lo que encontré aquí fue algo que no esperaba. Una organización que entiende que el propósito y el crecimiento no son destinos opuestos, sino que van en el mismo vuelo. Aquí mismo, en el norte de México, opera una organización centenaria. Cumplir 100 años en los mercados de América Latina no es un logro de mercado. Es la prueba que el propósito colectivo sobrevive a cualquier liderazgo individual. Es la prueba de que cuando una organización entiende que su éxito está atado al bienestar de las comunidades donde opera y actúa en consecuencia, es bienestar para todos. He visto proyectos no solamente aquí en Nuevo León, sino en comunidades en Oaxaca, donde instalamos estufas limpias para que mujeres produzcan sin inhalar humo tóxico, o escuelas con agua, aquí mismo a pocas cuadras, donde construimos y donde la empresa y la comunidad construyen juntos y no compiten por el espacio. Se hace una ruta mucho más larga. No se trata de en qué esquina estoy. Lo que me interesa es absolutamente una cosa: el aliado posible, aunque imperfecto, puede hacer cosas que el aliado ideal, que nunca apareció, jamás hará. El sector privado puede ser el lugar donde llegamos más lejos si elegimos volar con los aliados correctos. Esta generación, este momento, tiene la habilidad y la posibilidad de soñar en grande. Con estos aprendizajes, a los que están empezando, a los que llevan 10 años en una organización y sienten que algo no cuadra, a los directivos que saben que el mundo cambió, pero no saben exactamente cómo cambiar con él, hay una lección que mi generación, los millennials, podemos decir. Porque somos parte de un corporativo cansado. La generación X agarró su trabajo con las dos manos y no lo soltó. La generación Z es el corporativo rebelde, el que desafía todo desde adentro. Nosotros quedamos en el medio, con el cansancio de haber sido la generación que lo iba a salvar todo y la frustración de haber heredado un mundo más complicado del que esperábamos. Nos prometieron que íbamos a ser la generación más rica de la historia, que la democracia siempre iba a funcionar y que el mérito era suficiente. Y después vino la crisis del 2008 y la polarización y los líderes que te dicen que la culpa no es mía sino del otro. Y las respuestas que encontramos, muchísimos de nosotros, fue un liderazgo de suma cero. Si tú ganas, yo pierdo. Si ellos avanzan, yo retrocedo. Hay que defender lo mío antes de pensar en lo nuestro. Entiendo ese instinto. Como les conté, lo viví. Y les digo lo que aprendí. Ese instinto no los va a proteger, los va a aislar. Nunca en la historia habían convivido tantas generaciones al mismo tiempo. Nunca habíamos tenido tanto acceso a información, a redes, a herramientas de acción colectiva. Tenemos más capacidad de cruzar tormentas juntos que cualquier generación antes que nosotros. Y las estamos desperdiciando peleando por los controles y por los instrumentos. Las alianzas que perduran se construyen sobre intereses comunes, se construyen sobre propósitos comunes, porque el piloto nuevamente no controla la tormenta, elige cómo cruzarla con todos a bordo. Muchas gracias.